¿A qué se dedica? Hola, yo soy profesora de educación inicial, soy psicopedagoga y tengo especialidad en música y teatro infantil. ¿Cuál es el nivel de calidad de la educación inicial en el Perú? Mira, es bastante baja. Nosotros tenemos una educación inicial en el Perú con profesoras que tienen muchas ganas de hacer bien las cosas, pero lamentablemente las políticas educativas que se han instaurado, sobre todo en los últimos tiempos, son realmente limitantes para la profesora. ¿Por qué considera que el nivel es bajo? Yo creo que la profesora tiene todas las capacidades como persona y como profesional de hacer las cosas. Yo creo que hay muy buenas profesoras en realidad. Sin embargo, tienen pocos recursos. El capital humano con el que tienen que trabajar no necesariamente está en buenas condiciones. Los niños van sin comer, los niños tienen hogares disfuncionales, los niños tienen problemas socioeconómicos fortísimos y en muchos casos muy graves, ¿no? Donde sufren abuso. Entonces, el material con el que trabajan de por sí ya es un poco difícil. Y si estamos hablando de la escuela en Lima, que ya tiene problemas graves, imagínate cómo son en los pueblitos, ¿no? Donde de verdad la profesora termina siendo una autoridad. Por otro lado, no cuentan tampoco con recursos materiales suficientes y muchos de los centros educativos iniciales, de educación inicial, hablando sobre todo en el Estado, cuentan con una infraestructura de verdad, yo diría que bastante antigua, no se renuevan muchos centros educativos. Por otro lado, las políticas educativas que se han instaurado, por ejemplo, ahorita una nueva, lo que es este trabajo por medio de rutas de aprendizaje, no se ha brindado una capacitación a las profesoras como para poder ponerlo en práctica. Ahorita la mejor profesora es la que te hace más documentos, ¿ah? No es la que lleva al niño a lograr los objetivos de aprendizaje. Entonces hay todo un problema, todo un conglomerado de cosas que hacen que nuestra educación lamentablemente no sea óptima. ¿Por qué cree que se deba a que exista una política educativa inadecuada? Bueno, en primer lugar porque todo esto parte de las cabezas, ¿no? Parte del Ministerio de Educación, donde lamentablemente, y lo digo así enfáticamente y directamente, hay argollas, hay personas que están trabajando allí simple y llanamente porque son la comadre del hijo, del tío, del perro, del cuñado, del vecino, del ministro. Entonces, ¿qué ocurre? Gente que tiene una formación académica quizás, pero no tienen trabajo de campo, no tienen experiencia. Yo mismo he trabajado con la unidad de medición de calidad donde las pruebas son de verdad increíblemente, no sé qué te puedo decir, utópicas, ¿no? Se le pide, por ejemplo, a los niños de primer grado que realicen una prueba para evaluarlos en el área de matemática, pero no se les puede dar las indicaciones. ¿Por qué? Porque les dicen los niños tienen que leer solo las indicaciones, pero los niños que no saben leer no pueden hacer la prueba de matemática. Entonces, yo les decía a estas personas que estaban aplicando, les decía, pero entonces les estás tomando un examen de lectura, porque lo que los niños tienen que hacer acá es leer. No, es un examen de matemática. Entonces, ¿a qué me refiero? A que muchas veces ni siquiera las mismas autoridades saben qué quieren ni cómo hacer las cosas. Este nuevo programa de rutas de aprendizaje no solamente ha sido instaurado sin capacitar bien a la profesora, sino que se hacen cambios, en el camino se hacen cambios. ¿Por qué? Porque los programas que han sido aplicados bien en otros países no necesariamente son para el Perú. ¿Y por qué no necesariamente son para el Perú? Porque es otro contexto, porque es otra población infantil, porque es otra población profesional, porque son otros recursos, porque etc, 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 variables que, bueno, sería muy largo comentar. ¿El nivel de calidad bajo se aplica de la misma manera en la educación privada? Sí, 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 porque en la educación privada también nos tenemos que regir por lo que dice el ministerio. Ahora, se puede implementar, se puede hacer algunos cambios, se puede adecuar algunas cosas. Sin embargo, hay que trabajar con lo que dice el ministerio, ¿no? ¿Qué cambiaría en la política educativa para que mejore la calidad? Las autoridades. En primer lugar, las autoridades. Yo creo que el ministro no ha hecho mucho. Se dice que ha hecho buenos cambios. Yo francamente veo de que a nivel de jerarquías puede ser, se han hecho cambios a nivel de direcciones, por ejemplo, que eran necesarios, sí, pero eso no te hace una política educativa. El poder cierto orden, y cierto, no digo totalmente, cierto orden a nivel institucional jerárquico, va a realizar algunos cambios, pero acá se necesitan políticas educativas que estén contextualizadas y que respeten el nivel sociocultural de los niños, que respeten sus culturas, que en el ministerio hay una oficina de educación pluricultural que hacen trabajos maravillosos. Sin embargo, el ministerio no está bien coordinado
con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, para que se puedan implementar bien las políticas. Entonces, se necesita tener un proyecto educativo bien estudiado, bien aplicado y con profesoras bien capacitadas, sin hacer tantos cambios, sin tanto papeleo. El niño no necesita una profesora que llene formatos, necesita una profesora que lo ayude en el aula a lograr sus objetivos de aprendizaje. ¿La sociedad contribuye de alguna manera en este bajo nivel educativo? Lamentablemente no. El día de hoy estamos pensando en qué pasa con esta señorita Yajaira Plasencia, que dicho sea paso, no sé quién es, pero escucho su nombre por doquier, los periódicos, y no nos estamos ocupando de lo que realmente es importante. Los padres de familia están en lo mismo, las profesoras mismas, todo el mundo está metido en los temas de farándula, que es el señor Beto Ortiz de bueno o malo, en fin. Lamentablemente la sociedad del día de hoy ya está totalmente contaminada con estas ¿Las cosas. personas conocen la importancia del nivel inicial en la educación en la persona? Absolutamente. Yo he escuchado muchísimas veces que lo importante es cómo hace el chico en la secundaria. Y nosotros tenemos que el ser humano forma su personalidad, forma su ser, cómo es que se debe enfrentar al mundo de 0 a 7 años. Específicamente de 0 a 5 años, que es justamente la educación inicial. Si nosotros tenemos una educación inicial de calidad, vamos a tener jóvenes que puedan enfrentarse a los retos de la vida sin ningún problema. Ya han habido muy buenos experimentos en Chile donde se ha tomado durante 15 años, ojo, durante 15 años muestra de jóvenes que han tenido una excelente educación inicial y otros que han tenido una educación inicial convencional. Y luego a ambos grupos de jóvenes, perdón, de niños, se les ha llevado a la educación primaria juntos y toda la educación secundaria juntos. Pues al terminar la educación secundaria, los mejores resultados, tanto académicos como de desarrollo personal, han sido dados para los niños que tuvieron una excepcional educación inicial. Entonces, darle al pueblo peruano, a los niños peruanos, una buena educación inicial haría de nuestro país una gran potencia. ¿Y qué faltaría en la currícula de nivel inicial para que ésta sea óptima o excepcional? Bueno, en la educación se han quitado cursos necesarísimos que gracias a Dios en educación inicial se tocan, como son educación cívica, religión, donde se trabaja a nivel valórico. Sin embargo, las artes son imprescindibles para el desarrollo del cerebro humano. No hay una implementación real. En la currícula se ve algunos ítems en comunicación integral, por ejemplo, o en educación física, de lo que es desplazamiento motor, lo que es expresión corporal, lo que es algunas nociones de música o de dramatización, pero son pequeños indicadores, es decir, no figuran como áreas, ni tienen objetivos claros, precisos para desarrollarse en el aula. Además, la profesora no está capacitada. En la universidad no nos forman. Absolutamente, ni siquiera en la mejor universidad del Perú nos forman para ser profesoras que podamos aplicar alguna metodología o algunas técnicas de música, teatro, movimiento, etcétera, ¿no?